Año 1189. Un caballero inglés besa a su esposa para despedirse, monta su caballo y parte hacia la cruzada. Regresará en 3 años. La esposa se queda, con la finca, con los hijos, con los sirvientes, con los vecinos. Y cuando el cruzado regresa, nota susurros y miradas de reojo. Un vecino lo lleva aparte. Mientras no estabas, un trovador se hospedó en la finca. Le cantaba canciones a tu esposa, se quedaba hasta la noche, no tenía prisa por marcharse. Y el sacerdote, durante la confesión, dejó caer: Hijo mío, una casa sin dueño es como un viñedo sin guardián. No hay pruebas. La esposa jura su inocencia. Un trovador errante que entretenía a los anfitriones a cambio de alojamiento y recompensa. Era algo normal para aquella época. Pero el rumor ya se ha extendido por toda la región. Los vasallos dejan de respetar al caballero, se burlan de él. Su palabra pierde peso en el tribunal. ¿Qué debía hacer el cruzado en tal situación? No podía matar a su esposa sin pruebas. La iglesia lo prohibía. ¿Creer en su palabra? Entonces solo quedaba una cosa: que Dios decidiera. Este video trata sobre cómo la Europa medieval ponía a prueba la fidelidad de las esposas. Y también descubrirás por qué en 1215 la Iglesia prohibió estos métodos. En el derecho medieval existía un doble rasero. Un hombre podía tener amantes, visitar burdeles. Eso no se consideraba adulterio, siempre que no se acostara con la esposa de otro. Pero el adulterio femenino era una catástrofe. Porque solo la mujer puede dar a luz a un hijo, y solo a través de ella pasa la línea de herencia. Todo el linaje, toda la tierra, toda la fortuna podían pasar a sangre ajena. Al marido engañado se le llamaba cornudo. La expresión llevar cuernos existía en toda Europa. Ser cornudo era un estigma de por vida. Los tribunales eclesiásticos locales eran los lugares donde se acumulaban las denuncias por faltas sexuales, adulterio, fornicación, incesto. No existía el concepto moderno del derecho a la vida privada. La reputación era la principal moneda. Determinaba quién era digno de tu negocio, de tu caridad, de la mano de tu hija. Y así, el caballero regresa a casa tras 3 años en Tierra Santa, y a sus espaldas susurran: no hay pruebas de adulterio. Y el único juez que puede resolver las dudas es Dios. El sistema de pruebas se llamaba juicio de Dios. La idea era simple: Dios es omnisciente. Él conoce la verdad. Si se obligaba a una persona a pasar por una prueba mortal, Dios intervendría y protegería al inocente. Era un procedimiento jurídico oficial aprobado por la Iglesia. El sacerdote bendecía los instrumentos de la prueba. La acusada ayunaba durante 3 días. La comunidad rezaba. Todo se realizaba en público, en el patio del castillo o a las puertas de la iglesia. La ordalía era una medida extrema. Se aplicaba cuando no había pruebas. Existían varios tipos de pruebas, cada una más terrible que la anterior. El método más común: la prueba del fuego. La mujer acusada debía tomar en sus manos una barra de hierro al rojo vivo y caminar 9 pasos con ella, o, en una versión más severa, caminar descalza sobre 9 rejas de arado al rojo vivo, colocadas en fila en el suelo. Después, la herida se vendaba. Nadie la examinaba durante 3 días. Al 4.º día, el sacerdote retiraba el vendaje y emitía el veredicto. Si la herida sanaba limpiamente, Dios la había declarado inocente. Si supuraba, era culpable. Los historiadores modernos señalan un detalle curioso. El resultado dependía en gran medida de lo limpia que estuviera la venda y de la rapidez con que se prestara la primera atención. El segundo método era la prueba del agua hirviendo. En el fondo de un caldero con agua hirviendo, se colocaba una piedra o un anillo. La acusada debía sumergir la mano en el agua hirviendo y sacar ese objeto. La profundidad de la inmersión dependía de la gravedad de la acusación. Hasta la muñeca, para faltas menores, hasta el codo,
para las más graves, incluido el adulterio. Después, el mismo procedimiento. Se vendaba la herida, se esperaba 3 días, el sacerdote examinaba el resultado. Y el tercer método era el más paradójico, la prueba del agua fría. La acusada era atada y arrojada a un río o estanque. La lógica era esta: el agua es un elemento puro y sagrado. Si aceptaba a la persona, es decir, si se hundía, era inocente. Si la rechazaba, es decir, si flotaba, era culpable. Sí, has oído bien. Hundirse significaba ser absuelta. Flotar significaba ser condenada. Por supuesto, normalmente sacaban a las personas que se hundían si llegaban a tiempo, pero no siempre. Esta prueba era la más controvertida incluso según los estándares medievales, y fue precisamente este método el que sobrevivió a la prohibición de 1215. Regresó en los siglos XVI y XVII durante la caza de brujas. Miles de mujeres pasaron por esta prueba, siglos después de que la Iglesia la prohibiera. No todos los métodos eran tan crueles. El más común en la vida cotidiana se llamaba compurgación, purificación por juramento. La esencia era simple. La mujer acusada debía presentar a un cierto número de personas, garantes, que juraran ante Dios que ella era inocente. Estas personas no eran testigos, podían no saber nada del caso. Juraban que creían en ella. El derecho eclesiástico establecía reglas estrictas. Los garantes debían tener una reputación intachable y conocer personalmente a la acusada. El juramento debía formularse de manera que no dejara dudas. El número de garantes dependía de la gravedad de la acusación y del estatus de la acusada. Por ejemplo, cuando en el año 899 la reina Uta de Germania fue acusada de adulterio, necesitó 82 caballeros que juraran su inocencia. Solo entonces fue absuelta. ¿Qué prueba esperaba a la acusada? Dependía de su estatus. A la esposa de un cruzado le esperaba el hierro candente. La prueba del fuego era una prueba para la nobleza. Y era precisamente este método el que se aplicaba con mayor frecuencia en los casos de acusaciones de adulterio. La prueba del agua hirviendo era para quienes eran más humildes: campesinos, habitantes de las ciudades, pequeños terratenientes. Y el agua fría era la prueba más baja. Ataban a la persona y la arrojaban al río como un saco. Someter a un noble a tal prueba era una humillación. Por eso el agua fría se reservaba para los pobres, los vagabundos, aquellos que no tenían ni estatus ni protectores. ¿Y qué ocurría si había pruebas? Si sorprendían a la esposa en el acto, en ese caso seguía un castigo inevitable. El castigo más leve que podía recibir una mujer era la humillación pública. A la esposa le afeitaban la cabeza, la desnudaban ante sus familiares y la obligaban a atravesar el pueblo mientras la azotaban. Más grave eran las mutilaciones. Por ejemplo, bajo el rey Canuto en Inglaterra, a comienzos del siglo XI, a una mujer sorprendida en adulterio, podían cortarle la nariz y las orejas, y según la ley secular, el marido tenía derecho a matar a la esposa y al amante en el acto, si los sorprendía juntos. La Iglesia lo prohibía, pero la ley secular lo permitía. El caso más sonado fue el escándalo de la Torre de Nesle, en 1314. 2 nueras del rey francés Felipe IV fueron descubiertas en adulterio con los hermanos Daunet. Los amantes fueron ejecutados. Les arrancaron la piel en vida, los castraron y los decapitaron. Una de las nueras murió en la fortaleza un año después. La otra pasó 10 años en prisión. A comienzos del siglo XIII, el sistema del juicio de Dios empezaba a resquebrajarse. Los sacerdotes sabían demasiado. Escuchaban confesiones, sabían quién se acostaba con quién, y ellos mismos decidían cuán al rojo vivo debía estar el hierro, cuán apretada debía estar la venda, qué decir 3 días después. En esencia, el veredicto no lo dictaba Dios, sino el sacerdote local. Todos lo entendían, pero no era costumbre decirlo en voz alta. Los teólogos empezaron a plantear preguntas sin respuesta. ¿Dónde dice la Biblia que Dios debe intervenir en un proceso judicial?
¿Acaso exigirle a Dios un milagro programado no es un pecado? ¿No estamos poniendo a prueba a Dios cuando lo obligamos a demostrarnos la verdad? En 1215, el Papa Inocencio III convocó el Cuarto Concilio de Letrán y prohibió a los sacerdotes participar en las ordalías. Sin sacerdote no había consagración, ni oración, ni Dios en el proceso. Y sin Dios, la ordalía se convertía en una tortura común. En su lugar surgieron los tribunales con jurado, 12 personas que emitían un veredicto basándose en testimonios y reputación. En Inglaterra, los primeros tribunales de este tipo aparecieron ya en 1219. Volvamos a nuestro caballero. Presenta una denuncia ante el tribunal eclesiástico. A su esposa la llevan a la prueba del hierro candente. Ayuna durante 3 días, reza, toma la barra al rojo vivo en sus manos y da 9 pasos. 3 días después, el sacerdote retira la venda y declara: la herida cicatriza limpiamente. Inocente. El caballero abraza a su esposa. Los vecinos guardan silencio. El honor ha sido restaurado. Continúan viviendo. Él completamente convencido de que su esposa le fue fiel. Si lo fue o no, nadie lo sabrá jamás. Pero Dios ha dicho su palabra. Y eso significa que la cuestión está cerrada.